La última clase vimos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y vimos los tres tipos de ecuaciones diferenciales que vemos este año, que son variables separables, homogéneas y lineales, ¿sí? Exactas este año lo dejamos afuera del programa. Entonces vamos a ver ahora, conmigo van a ver una clase de repaso de aplicaciones económicas de series, funciones en dos variables y ecuaciones diferenciales. Luego con la ingeniera Crespo van a ver un repaso de todo lo que es la parte matemática y luego van a tener una actividad, ¿sí? Que yo voy a cambiar la fecha ahora, la di solamente para el día de hoy, pero la van a tener para resolver hasta el día sábado, ¿sí? Por favor, ingresen al foro, suban los ejercicios, consulten. Ya se viene el parcial, ¿sí? El parcial entra desde integrales impropias hasta ecuaciones diferenciales, cada tema con sus respectivas aplicaciones económicas. Bueno, les comparto pantalla. Bien. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejercicios de series, ¿sí? Maxi, Sí, agrandale la letra porque se ve muy pequeña. bien. Ahí, Un poquito más si podés. Ahí está, creería. No bien. sé, Chicos, ¿ven bien? los chicos no Sí, han profe, se ve abierto bien. micrófono, no han abierto cámara. Bueno, Bueno, entonces vamos a ver los conceptos a partir de series, del tema de series, vamos a ver los conceptos de valor futuro y valor presente que se encuentran, ustedes recuerden que tienen la cartilla de aplicaciones económicas. Revisen por favor página 10, los conceptos de valor actual, de un valor o ingreso en futuro, ¿sí? Ahí es el tema que continúa después de interés de capitalización, capitalización continua, compuesta, etcétera. Luego vienen los conceptos de valor actual y valor futuro. Y luego vayan a la página 114 y 115 y van a encontrar ejercicios de series aplicados a valor futuro y valor presente. Entonces, vamos a resolver del práctico, ¿sí? Si no me equivoco es el ejercicio 9 y nos dice, existe la posibilidad de comprar un bien pagando el mismo en 12 cuotas mensuales e iguales de 1.000 pesos cada una, con una tasa de interés de 2,5% mensual. ¿Bien? ¿Y qué nos pregunta? ¿Cuál es el valor de contado del bien? ¿Bien? Entonces, lo que yo tengo que determinar, ¿sí? Es a partir de esas 12 cuotas mensuales con un depósito de 1.000 pesos cada una y una tasa de interés de 2,5% mensual, ¿cuál es el valor de ese bien? Es decir, estoy analizando valor presente. ¿Bien? Con respecto a valor presente, recuerden una fórmula, ¿sí? Que el valor actual, ¿sí? Es igual al valor futuro por 1 más la tasa elevado a n es el periodo, ¿sí? En este caso son 12 meses, la tasa que dijimos que es de 2,5%, ¿sí? Menos 1 sobre la tasa por 1 más i, 1 más la tasa elevado a n. ¿Bien? Entonces fíjense que nosotros tenemos todos los datos. Tenemos las 12 cuotas, tenemos el ingreso, la cuota, que en este caso sería F, ¿sí? De 1.000 pesos, y la tasa de interés que es 2,5% mensual, que es dividido en 100, 0,025. ¿Bien? Entonces, fíjense, reemplazando
¿Sí? ¿A qué llegamos? A que el valor actual es igual a 1000 por 1 más la tasa elevado a esa cantidad de cuotas menos 1 sobre 1 más la tasa elevado a 12 por la tasa. Bien, 0,025. Y fíjense que eso nos da 10.257,76. Bien, entonces el valor, el bien, tiene un valor de 10.257,76 de contado. Bien, esta fórmula que ustedes ven acá, ¿sí? Esto viene de una... Espérenme un minuto. Bien, esta fórmula viene que representa el pago de cada mes, ¿sí? Futuro, ¿sí? ¿Qué representa? Representa una progresión geométrica, ¿sí? Ustedes recuerden que la suma geométrica, cuando vieron en la página de la cartilla teórica, en la página, ya les digo, en la página 55, cuando vieron serie geométrica, recuerden que ustedes tenían que la sumatoria de esa progresión geométrica es igual a A, llamemos a sub 1, que es el coeficiente, por 1 menos esa razón elevado a n, todo esto sobre 1 menos esa razón. Bien. El análisis de esta fórmula parte de esta progresión geométrica. Bien. Yo les voy a dejar el link para que vean cómo se obtiene, ¿sí? El valor presente a partir del valor futuro. Bien, ¿dudas? No por Bueno, ahora, profe. Bien. Entonces, veamos ahora qué pasa al revés. Veamos si yo tengo, ¿sí? Fíjense, si cada mes se deposita en forma mensual y durante 24 meses la suma de 250 pesos en una institución financiera que reconoce una tasa de 1,5% mensual. ¿Cuánto será el total ahorrado? En este caso, ¿qué nos están pidiendo? A partir de un valor actual, determinar ese valor futuro. Bien, y en ese caso, vamos a utilizar esta fórmula. Valor futuro es igual al valor actual por 1 más la tasa elevado a n, que n es el periodo, en este caso es 24 meses. La tasa, recuerden obviamente la tasa y el tipo de periodo deben ser iguales, mensual en este caso, menos 1 sobre esa tasa. Bien, y acá nuevamente tenemos todos los datos, porque tenemos los 250 pesos que se depositan mensualmente, la tasa de 1,5% y n que es 24 meses. Bien, fíjense que si yo reemplazo, lo que obtengo, el total ahorrado en un futuro va a ser ¿cuánto? 7.158,38. Bien, son las dos fórmulas que ustedes tienen que utilizar para valor, si les toca un ejercicio de series, las dos fórmulas para valor presente y valor futuro. ¿Está? Fíjense Sí, que en este caso estamos hablando de
Si ustedes ven los ejercicios, ¿sí? Cuotas mensuales iguales a una tasa de interés de 2,5% mensual, estamos hablando de una capitalización compuesta, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de una capitalización continua y tenemos que determinar el valor futuro, el valor presente, recurrimos a integrales definidas, ¿sí? Porque estamos en presencia de una capitalización continua. ¿Bien? Bien, veamos un ejercicio más de serie. Este ejercicio es muy interesante. Una empresa instala una máquina con un costo de $1.700. ¿Sí? El valor de la máquina se desprecia anualmente en $150. Determine una expresión para el valor de la máquina después de N años. ¿Sí? Si el valor de desecho es de $200, ¿cuál es el tiempo de vida útil de la máquina? Bien, entonces fíjense, ya que el valor de la máquina se desprecia, ¿cuánto? $150 cada año, su valor al término del primer año, el segundo, el tercero, ¿cuál va a ser? Fíjense, los 1.700 de costo de instalación de la máquina, $1.700, menos, ¿sí?, el valor de la máquina que se desprecia anualmente en $150. Entonces, el primer año voy a pagar $1.700 y restarle justamente ese desprecio, bien, de $150. El segundo año va a ser los $1.700 menos 2 por 150. ¿Sí? Y así sucesivamente. El tercer año, 1.700 menos 3 por 150. Que eso nos da como resultado el primer año una inversión de 1.550, el segundo 1.400, el tercero 1.250. Entonces, si yo quiero representar en términos enésimos, términos generales, ¿qué podemos escribir? Que esa inversión, ese pago que tengo que hacer va a ser 1.700 menos 150 por N. Bien, donde la cantidad T sub N representa el valor de la máquina en dólares al término, obviamente, del enésimo año. Ahora, nosotros estamos interesados en el valor de N, ¿sí? El valor, que es lo que nos piden. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de la máquina? Entonces, estamos interesados en el valor de N cuando se haya reducido el valor de desecho que dijimos que es $200, puesto que esto da la vida útil de la máquina. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el valor de desecho, ¿sí?, el valor de la máquina es T sub N, entonces reemplazo ese valor de desecho de $200, ¿bien?, para encontrar justamente la vida útil de la máquina, que es N. ¿Bien? Entonces simplemente reemplazo en la fórmula general y lo que obtengo es que la vida útil de la máquina es de 10 años. ¿Bien? ¿Dudas? Entonces era solo un simple despeje, digamos, al final. Exactamente. Lo importante es determinar esto, ¿sí? En forma general, determinar el valor de la máquina en dólares al término del enésimo año. ¿Bien? Ah, bien, profe, gracias. ¿Alguna duda? Bien. Tengo uno más, ¿sí? Fíjense. Cada año una persona invierte 1.000 pesos en un plan de ahorros del cual percibe intereses a una tasa fija del 8% anual. ¿Bien? ¿Cuál es el valor de este plan de ahorros al 10º aniversario de la primera inversión? Incluya el pago actual. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Los primeros 1.000 pesos se invierten ¿a cuándo? A 10 años. Es decir, yo lo que quiero determinar es quién. Valor presente, ¿sí o no? Quiero determinar cuál es el valor de ese plan de ahorro al 10º aniversario de la primera inversión. Entonces, los primeros 1.000 pesos se invierten a 10 años, de modo que su valor se ha incrementado en esta cantidad. ¿Sí? Interés compuesto, capitalización compuesta, perdón.
Entonces, 1000 por 1 más la tasa elevado a 10. Esa tasa, dijimos que es del 8%, es igual, dividido en 100, a 0,08. Entonces, en consecuencia, el décimo año, el valor es de 1000 por 1 más la tasa, que es 1,08 elevado a la 10. Los segundos 1000 se invierten un año más tarde, es decir, permanecen en el plan durante ¿cuánto? Durante 9 años. Bien, entonces su valor va a ser 1000, esa inversión, por 1 más la tasa elevado a 9. Los terceros van a ser los 8 años restantes. Entonces va a ser 1000 por 1 más la tasa elevado a 8. Entonces continuamos de esta manera hasta el décimo pago de 1000 pesos, el cual se hizo 9 años después del primero. Su valor un año después es cuando n es igual a 1. Bien, entonces 1000 por 1 más la tasa. Entonces, fíjense, de acuerdo a estos pagos anuales durante 10 años, ¿sí? El valor total del plan a cumplir su décimo aniversario se obtiene sumando estas cantidades con el pago actual de 1000. Es decir, va a ser la suma de el pago en el décimo año, en el noveno, etcétera, hasta el noveno año más el año cero, en n igual a 0, 1000. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué es? Esto es una progresión geométrica donde, fíjense, ese coeficiente que es la fórmula que hablábamos recién, ¿sí? De 1000, que va a ser ¿quién? Va a ser ese coeficiente de esa progresión geométrica, esa sumatoria geométrica, por, en este caso, fíjense que esa razón va a ser 1,08, que es 1 más la tasa, elevado a n, menos 1 sobre 1 más 1,08 menos 1. ¿Bien? Fíjense. ¿Por qué elevado a 11, profe? Los 10 años más un año más. Exactamente. ¿Por qué? Fíjense. De acuerdo a esto, ¿sí? ¿Qué representa? Nosotros tenemos, fíjense, los 10 términos, ¿sí? Desde el décimo año hasta el primer año, más cuando realizo la primera inversión, que es 1000. ¿Se entiende? Son 11 términos. Claro. ¿Bien? Ah, bien. Y eso nos da el total de 16.645. ¿Bien? Ese es el valor total, ¿sí?, de este plan de ahorro. ¿Está? ¿Dudas? No, Durante el profe. día voy a subir, recuerden, este archivo para que puedan repasar y revisar los ejercicios. Cualquier duda, consulta. Bien, ejercicio entonces de aplicaciones económicas a partir de 6. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien. Entonces, veamos ahora ejercicio de aplicaciones económicas de funciones en dos variables. Tenemos una sucursal dependiente del ingenio Ledesma, determina que la demanda de azúcar blanca y azúcar moderna viene dada por la siguiente función. Fíjense, X va a ser la azúcar blanca e Y va a ser azúcar moderna. La demanda, ¿sí?, de azúcar blanca va a ser P de X igual a 182 menos 7X, y de la azúcar moderna P de Y igual a 84 menos 6Y, respectivamente. Y nos dicen, ¿cuánto deberá vender de cada tipo de azúcar, los cuales están expresados, fíjense, las unidades, en miles de unidades,
para maximizar su ingreso total. Calcular dicho ingreso expresado en miles de dólares. ¿Bien? Entonces, lo que nos están pidiendo es el ingreso. ¿Qué es lo que yo tengo? Lo que yo tengo es, fíjense, una función de ingreso que va a depender ¿de quién? De la demanda de azúcar blanca y de azúcar moderno. O sea que va a depender de estas dos variables. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que nos piden. Maximizar su ingreso total. Si yo tengo que maximizar el ingreso, ¿sí? Estamos en un caso de extremos, en este caso extremos libres. ¿Bien? Entonces, tengo que formar esa función de ingreso total. Y nosotros recordemos que ¿a qué es igual el ingreso total? Precio por cantidad. Exactamente, precio por cantidad. Bien, si estoy trabajando en dos variables, ¿sí? Donde el ingreso depende de esas dos variables que son los dos tipos de azúcar, va a ser esto, la demanda de azúcar blanca por la cantidad de azúcar blanca más la demanda de azúcar moderna por la cantidad de azúcar moderna. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es ¿quién? Reemplazar, ¿sí? Es decir, el ingreso total va a ser esa demanda de azúcar blanca por la cantidad más la demanda de azúcar moderna por su respectiva cantidad. Si trabajamos un poco algebraicamente con esto, llegamos a que el ingreso total es igual a 182x menos 7x al cuadrado más 84y menos 6y al cuadrado. Bien, la función de ingreso total. Entonces, recuerden que cuando buscamos extremos libres de una función, tenemos dos condiciones. La condición necesaria de primer orden, en donde, como el nombre lo dice, intervienen las derivadas de primer orden, y la condición suficiente de segundo orden, donde intervienen las derivadas de segundo orden con respecto a esas dos variables, x, y cruzadas. Bien, entonces, con la condición necesaria de primer orden, lo que hago es primero buscar las derivadas parciales con respecto a x y a y de este ingreso total, ¿sí? Que fíjense que nos queda 182 menos 14x, y con respecto a y, 84 menos 12y. Bien, ambas, ¿sí? Derivadas por la condición de primer orden, igualamos a 0 y tenemos un sistema de ecuaciones de dos variables. Bien, de dos ecuaciones con dos variables. Es sencillo determinar este sistema de ecuación. En este caso, ni siquiera una sustitución es directo, y lo que obtenemos es que las cantidades son, fíjense, azúcar blanca, 13.000, porque las cantidades están expresadas en miles de unidades, 13.000 unidades, y azúcar moderna, 7.000 unidades. Bien. Ahora, recuerden que para obtener el punto crítico, ¿sí? A partir de las variables independientes x e y, reemplazo ¿en dónde? En la función objetivo, en este caso ingreso total, y lo que obtenemos es, controlen después estos valores, ingreso total 1.477. ¿Sí? Ese es el ingreso que vamos a analizar si realmente es máximo. Bien, entonces, mi punto crítico va a tener coordenadas 13, 7, 1.477. Ahora, tenemos que clasificar, y para eso vamos a utilizar condición suficiente de segundo orden, y buscamos la derivada de segundo orden. Es la derivada con respecto a x de la primera derivada del ingreso total con respecto a x, que es azúcar blanca. ¿Qué nos queda? Menos 14 con respecto a azúcar blanca, menos 12, y fíjense, las derivadas de segundo orden cruzadas es igual a 0. Entonces, con esto podemos formar el hessiano, ¿sí? Recuerden, en este caso, derivada segunda con respecto a x, xy y x, y la derivada segunda con respecto a y. Fíjense que para determinar este determinante utilizamos diagonal menos contradiagonal, y en este caso nos da que el hessiano
es mayor que 0. ¿Sí? 168 nos da. Por lo tanto, a partir de esto y del análisis de los signos de las primeras derivadas, de las segundas derivadas, perdón, con respecto a X y a Y, ¿sí? Fíjense, ambas son negativas y el hessiano es positivo. Según la regla de decisión, existe, ¿quién? Existe un máximo, ¿sí? Existe un máximo en donde, en ese punto crítico de coordenadas, repito, 13,71477. Entonces, lo importante de la respuesta, ¿cuánto deberá vender de cada tipo de azúcar? Entonces, se deberán vender 13.000 unidades de azúcar blanca y 7.000 unidades de azúcar moderna para obtener un ingreso máximo de ¿cuánto? De 1.000.000. Recuerden que el ingreso nos da 1.477, pero está expresado en miles de dólares. Por lo tanto, se va a maximizar ese ingreso a 1.477.000 dólares. ¿Está? Sí, profe. ¿Dudas? No, profe, No, quedó profe. claro. Buenísimo. Bien, extremos libres, ¿sí? Extremos libres. Veamos ahora un ejemplo de... Veamos un ejemplo de extremos con una restricción, es decir, extremos condicionados o ligados a partir del multiplicador de Lagrange. Bien, fíjense, la función de utilidad de un consumidor viene dada por U de xy igual al logaritmo natural de 1 más x por y, donde x e y son las unidades consumidas de los bienes A y B respectivamente. El precio de ambos es de $200 por unidad. Bien. El consumidor dispone de un ingreso total de $8.000. Vayan viendo los datos. Calcule las cantidades de ambos bienes que maximizan la utilidad, suponiendo que el consumidor gasta todo el ingreso, ¿sí? Es decir, gasta todo esto, $8.000. Hallar el valor de la utilidad máxima y comprobar que se está maximizando. Entonces, fíjense, yo tengo la función de utilidad, ¿sí? Tengo, es decir, mi función objetivo. Recuerden que la función lagrangiana, ¿sí?, es la función objetivo más ese operador lambda por la función restricción g de xy menos c. ¿Bien? Entonces, tengo que encontrar quién, esa función restricción. El precio de ambas variables x e y, que son las unidades de los precios A y B, es 200. ¿Bien? Entonces, el ingreso, recuerden que es precio por cantidad, ¿sí? Entonces, si el precio es lo mismo para cada variable, va a ser 200 por X más 200 por Y, y eso va a ser igual al ingreso total que dispone, ¿sí?, el consumidor, que es $8.000. Bien, entonces acá se encuentra mi función de restricción, que g de xy es 200x más 200y, y c es igual a 8.000. Recuerden que tenemos que despejar, igualar a 0 esa restricción para reemplazarla en la función lagrangiana. Entonces, la función lagrangiana va a ser esa función objetivo, que es la utilidad, más el operador por su restricción, que es el ingreso del cual dispone. ¿Bien? Entonces nos queda esta función lagrangiana. Recuerden que, de manera similar a la que trabajamos con extremos libres, tenemos que determinar las condiciones de primer orden necesarias para determinar los valores, los puntos críticos, y luego, con las condiciones suficientes de segundo orden, determinar su clasificación y verificar que esa utilidad es máxima y, obviamente, verificar que se está maximizando la utilidad. Entonces, fíjense, si yo derivo con respecto a x y a igual a 0, fíjense, la derivada del logaritmo natural dijimos que es 1 sobre el argumento por la derivada de ese argumento con respecto a quién, a x. Y lo que nos queda es, la derivada de 1 es 0, más la derivada de x por y va a ser y. Es decir, mantenemos y constante, ¿bien? Y x variable. Más la derivada de todo el segundo término de la función lagrangiana, que es
lambda por 200. ¿Bien? Esto lo igualamos a 0 y fíjense a que llegamos a lambda igual a un término en función de x y de y. Lo mismo, de la misma manera trabajamos con la derivada de la función lagrangiana con respecto a 0, con respecto a y, perdón, igualamos a 0 y llego también a una relación entre lambda, x e y. ¿Bien? Y por último, recuerden que tenemos que encontrar esa función lagrangiana depende de quién, de las variables x, y del operador. Entonces derivamos con respecto al operador lambda y nos queda, fíjense, 200x es g de x, y menos ese valor c igualado a 0. Entonces, reemplazando las dos primeras ecuaciones, ¿sí? O igualando, mejor dicho, las dos primeras ecuaciones, podemos determinar una relación entre x e y. Y fíjense que en este caso nos queda que y es igual a x. ¿Bien? Que son las unidades consumidas de los bienes A y B. Si y es igual a x, yo puedo reemplazar en la tercera ecuación del sistema y llego a que x es igual a 20. Si x es igual a 20, y es igual a 20, y con x e y reemplazo ¿en dónde? En la función objetivo, y lo que nos queda es que la utilidad, es decir, el valor de z, llamémosle, es igual a 5,99. Bien, con los valores de x e y reemplazo en cualquiera de las dos Profe, primeras ecuaciones. Sí, en ese caso no estaría bien o sería mejor que ponga 5,99 y no 6. directamente poner 6. Claro, A ver, usted está hallando el valor, ¿qué es lo que está hallando, qué es lo que está encontrando en la última, en la variable dependiente, es decir, en z, en la utilidad, en la función valor absoluto, en la función objetivo, ¿sí? Está encontrando la utilidad, ¿sí? Si usted estuviera buscando sí, una cantidad entera, ¿sí? claro. Redondea. Pero en este caso mantenemos Mm, la utilidad en 5,99. ¿Bien? bien, 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 gracias. Reemplazando los valores de x y de y en cualquiera de las dos primeras ecuaciones del sistema, encuentro el valor del operador que en este caso va a ser menos 1 sobre 4010. ¿Bien? Entonces, tengo mi punto crítico de coordenadas 20, 20, 5,99 para un operador negativo fraccionario. ¿Bien? Entonces, a partir de esto, teniendo ese punto crítico, analizamos la condición suficiente de segundo orden. En este caso, recuerden que vamos a tener la derivadas de segundo orden de una función que depende de dos variables independientes y del operador. Por lo tanto, vamos a tener 9 derivadas de segundo orden. Con respecto a x, derivo la primera derivada parcial con respecto a x, derivo nuevamente con respecto a x y obtengo esto. Con respecto a y voy a obtener esto. Con respecto a lambda, fíjense, están en función de x y de y. Si yo derivo con respecto a lambda, todos estos términos son constantes, nos da igual a 0. Las derivadas cruzadas, fíjense que sí van a tener, no van a ser 0, van a tener un valor porque dependen de x y de y, y este es el resultado. ¿Bien? Para ambas. Y por último, fíjense la derivada con respecto al operador de la derivada de x y de y. Fíjense qué nos queda. L sub lambda x, derivo todo esto con respecto a x y nos queda 200. Lo mismo con respecto a y, nos queda 200. Bien. Para el caso de las tres, fíjense, de la derivada segunda con respecto a x, con respecto a y cruzadas x y, están en función de las variables, lo que tengo que hacer, recuerden, es reemplazar los valores de ese punto crítico y nos quedan estos valores. Bien. Menos 0,002 para x e y de segundo orden y cruzadas 6 a la menos 7. ¿Bien? A la menos 6. Entonces, con esto formamos ¿quién? El Hessiano orlado, que es el determinante de la matriz Hessiano orlada. ¿Bien? Recuerden, el primer término
la derivada segunda con respecto a x, derivada cruzada xy, derivada cruzada lambda x, derivada cruzada ix, derivada segunda con respecto a y, derivada cruzada y lambda. Tercera fila, lambda x, derivada con lambda y luego con x, derivada de la función lagrangiana con respecto a lambda y luego con y por último la derivada segunda con respecto a ese operador lambda. Bien, entonces tenemos un determinante de 3 por 3 que lo que hacemos es calcularlo a partir del método de Sarrus, ¿sí? Copiamos la primera y la segunda fila y realizamos la diferencia entre la suma de diagonales con contradiagonales. Bien, fíjense que el resultado de ese hessiano orlado nos queda 159,52 mayor que 0, por lo tanto, de acuerdo a la regla de decisión de los multiplicadores de Lagrange, se está maximizando, es decir, que ese punto crítico es un máximo. Bien, entonces, lo importante es la respuesta. Calcule las cantidades de ambos bienes que maximizan la utilidad suponiendo que el consumidor gasta todo el ingreso. Fíjense que esas unidades en este caso no nos dicen si están en miles o lo que fuere, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que concluir? Que para cantidades que para 20 unidades del bien A y 20 unidades, aquí está, 20 unidades del bien B, ¿sí? La utilidad máxima va a ser de, dijimos, 5,99. Bien, y esa es la respuesta. ¿Está? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Bien. Veamos entonces ahora un ejercicio de ecuaciones diferenciales a aplicaciones económicas. Bien. Nos dice lo siguiente. Si la tasa de incremento en el costo C, recuerden, tasa de incremento, de elaborar un pedido a medida que crece al tamaño X del pedido a elaborar, es igual a la razón, fíjense lo que dice, a la razón entre la suma de los cuadrados del costo y el tamaño del pedido, que es X, razón, ¿sí? Y el doble del producto de costo por el tamaño, es decir, C por X, determinar la relación entre el costo de elaboración y el tamaño del pedido. Bien, entonces, ¿qué tengo? Tengo la tasa de crecimiento, de incremento, perdón, del costo elaborado del pedido que crece al tamaño X. Entonces, ¿qué me está dando ese dato? Me está dando la derivada de ese costo con respecto al tamaño de ese pedido que es X. Y nos dice que esto es igual a la razón, ¿sí? Es decir, la relación, el cociente que hay entre la suma de los cuadrados del costo y el tamaño del pedido, que es X al cuadrado, y el doble del producto del costo por el tamaño, 2C por X. Y nos piden determinar la relación entre el costo de elaboración y el tamaño del pedido. Bien, entonces fíjense qué es lo que tengo acá. Si yo trabajo un poco con esto, llegamos a esto. Bien, a que el costo al cuadrado más ese tamaño del pedido X al cuadrado es por el diferencial de derivada de ese pedido, menos 2 veces el costo por el tamaño del pedido por la derivada del costo es igual a 0. Entonces, tenemos una ecuación diferencial. Recuerden que cuando tengo una ecuación diferencial, lo primero que hago es ¿qué? Analizar si puedo separar variables. Si no puedo separar variables, puedo verificar que esa ecuación diferencial sea homogénea, ¿sí?
Entonces, fíjense, si yo trabajo con esto, si trabajo con esta ecuación diferencial, fíjense que podemos decir que m, recuerden que esta es la ecuación general de una ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Que es lo que tenemos más o menos acá. Ahora, ¿qué dijimos a partir de una ecuación diferencial homogénea? Yo tengo que determinar la homogeneidad y el grado de m, de la función m, que depende de x y de y. En este caso va a depender de lo que llamamos para estas variables el tamaño del pedido, que es x, o el costo, e y el tamaño de ese pedido. Determinar la homogeneidad y el grado de m, y determinar la homogeneidad y el grado de la función n. Si ambas funciones son homogéneas y tienen el mismo grado, entonces es una ecuación diferencial homogénea, y el grado de esa ecuación diferencial homogénea es igual al grado de esas dos funciones m y n. Bien, entonces fíjense que si yo trabajo, recuerden que para analizar homogeneidad decimos que lo que tengo que verificar es que m de la función m, no sé si voy a poder acá, m de lambda x, lambda i, es decir, en la función m donde tengo x e y, reemplazo por lambda x y lambda i. Esto tiene que ser igual ¿a quién? A lambda elevado a la n, donde n va a ser el grado bien, de esta función, y debo verificar esto. Y con respecto a la función n, es exactamente lo mismo. Bien, si n es igual para cada uno y puedo realizar a partir de trabajos algebraicos y demostrar eso, entonces dijimos que esa ecuación diferencial es homogénea. Entonces, si ustedes reemplazan, van a ver que es una ecuación diferencial homogénea de grado 2, porque m y n son funciones homogéneas de grado 2. Entonces, de acuerdo a esto, ¿sí? Recuerden que lo que hacemos es realizar una sustitución. En la parte matemática hablamos de y igual a b por x, ¿sí? Buscando el diferencial de y, ¿sí? ¿Y para qué realizamos esa sustitución? Se realiza esa sustitución para llevar esta ecuación diferencial homogénea a dos variables que va a depender de b y de x, y resolver esa ecuación diferencial a partir de variables separadas. Puedo separar variables. Entonces, fíjense, a partir de la ecuación diferencial se dividió todo por x al cuadrado, y voy a utilizar ese cambio de variables, esa sustitución de que b es igual a c sobre x, o el costo es igual a b por x, buscando la derivada, ¿sí? Derivada del costo va a ser x por la derivada de b más b por el diferencial de x. ¿Bien? Entonces, dijimos que divido todo por x al cuadrado. Si reemplazo, fíjense a lo que llegamos. C sobre x al cuadrado más 1 por el diferencial de x, menos 2c por x sobre x al cuadrado, nos queda 2c sobre x por el diferencial del costo, igual a 0. Entonces, fíjense que en este caso, ambos términos, ¿bien? En ambos términos tenemos c sobre x, que es nada más ni nada menos que esa variable b. Reemplazando, ¿a qué llego? B cuadrado más 1 por el diferencial de x,
menos 2 por C sobre X, que es 2B, por el diferencial del costo, que va a ser todo lo que vimos recién. ¿Bien? Igual a 0. Y entonces ahora sí trabajo algebraicamente con esto y voy a poder separar variables. ¿Bien? Y a lo que llego es a esto. El diferencial de X sobre X es igual a 2B sobre 1 menos B al cuadrado diferencial de B. ¿Bien? Fíjense, la primera de esta ecuación, la primera integral, ya separé variables, puedo integrar. La primera integral es directa, que es el logaritmo natural de X. Y en la segunda, en el segundo miembro de esta ecuación, tenemos 2B sobre 1 menos B al cuadrado. Fíjense que si yo realizo una sustitución U igual a 1 menos B al cuadrado, voy a encontrar lo que está en el numerador, ¿sí? Con un signo negativo, ¿bien? Y lo que voy a llegar es a esto, al logaritmo natural de 1 menos B al cuadrado igual al logaritmo natural de X más esa constante C. Bien, volviendo a nuestras variables originales para encontrar esa relación entre el costo y el tamaño del pedido, tenemos esto, logaritmo natural de 1 menos C sobre X al cuadrado igual al logaritmo natural de X más, bueno, acá se cambió, una constante de integración C o K, es lo mismo. ¿Bien? ¿Alguna duda? En este caso, creo que hay un error al realizar esta sustitución, ¿sí? La sustitución 1 menos B al cuadrado, si no me equivoco, esto va a quedar negativo. O sea, el resultado de esto en realidad es menos logaritmo natural de 1 menos B al cuadrado igual al logaritmo natural de X más mi constante C. ¿Está? ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguna duda? Consulten, por favor. ¿Por qué ese resultado debería ser negativo? Bien, fíjese. Lo que estoy buscando es la integral una integral indefinida de esto. 2b sobre 1 menos b al cuadrado en el diferencial de b. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es justamente una sustitución u igual a 1 menos b al cuadrado. Bien, si yo busco el diferencial de u, va a ser igual a ¿quién? A menos 2b, diferencial de b, ¿sí o no? Eso implica que lo que tengo es menos diferencial de u igual a 2b diferencial de b. Reemplazando la ecuación, ¿qué voy a obtener? Menos diferencial de u sobre u. Y esto va a ser igual, signo negativo fuera de la integral, menos logaritmo natural del valor absoluto de u, más mi constante de integración k, que es igual, volviendo a la variable original,
volvemos a esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, bien. ¿Alguna otra duda? Profe, usted dijo que después este archivo lo va a subir. Este archivo se va a subir, sí. Lo voy a ordenar y durante el día, hasta la noche, ya lo subo. Ah, bien, profe. Genial. Bueno. Ingeniera, Sí, bueno, esa sería toda la primera parte de aplicaciones económicas, ¿verdad, de Maxi? aplicaciones económicas, exacto. Bien, ya saben que los temas que entran en el parcial, integrales impropias más trabajo práctico 4, 5 y 6 con sus respectivas aplicaciones económicas, ¿sí? Como les dijo el ingeniero, tienen la cartilla, aparte de la cartilla que uno les reparte a comienzo de año, tienen esta, que es la de aplicaciones económicas, ¿sí? Esta cartilla cuya copia está en biblioteca para que la consulten. Bueno, lo que queda es una segunda parte de la clase que sería algunos ejercicios de repaso del área matemática de ecuaciones diferenciales. Así que si les parece, hacemos un descanso, son las 9 hasta las 9:15, hacemos un descanso y empezamos con la segunda parte de la clase. Al finalizar, luego el ingeniero va a dejar una actividad para que ustedes trabajen de repaso de todos los temas de matemática para que necesitan afianzar para el parcial de la semana que viene, ¿sí? Así que vamos un ratito al descanso hasta las 9:15 y volvemos. Sí. Dame un minutito que pueda compartir pantalla. Bueno, chicos, volvemos para continuar con la segunda parte de la clase. Les voy a compartir un material que es el que vamos a utilizar a modo de repaso con algunos ejercicios de cada uno de los trabajos prácticos, ¿sí? Los más representativos. Así que vamos directamente al material. A ver. Bueno, a ver, un minuto. Bueno, ahí está, ¿se ve? Chicos, ¿lo Sí, ven? profe. Bien. Sí. Bueno, ¿listo, ingeniero? Listo, ingeniera. Bueno, Gracias. listo. Después, bueno, ya conversamos nosotros. Bueno, Listo. vamos a continuar con un repaso de la parte de ecuaciones diferenciales en los 3 tipos que se ven este año. Tienen ecuaciones diferenciales a variables separables, en donde primero se presenta la manera general que se presenta una ecuación diferencial, que ya saben que es una expresión que tiene funciones y derivadas en 2 variables, ¿sí? Es una expresión que generalmente se le escribe como 2 términos, a la izquierda de una igualdad y a la derecha el número 0. Primer término tiene una función de 2 variables. Perdón, acá creo que tenemos un inconveniente, porque estas son funciones en xy. En xy, primera función en xy por diferencial de x, más
una segunda función en xy por diferencial de y. Me dan un minuto que hay, estoy ingresando alumnos en sala de espera. Bien. Bueno, con esa expresión general de una función de dos variables, lo que hacemos es, en el primer término, separar la función que tiene o que está acompañada del diferencial de x, y en el segundo término la función de dos variables que está acompañada por el diferencial de y. ¿Sí? De esa manera nos va a quedar funciones de dos variables. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Dice 2x cubo menos 1, todo acompañado por diferencial de x, menos y diferencial de y. Obsérvese que todo el primer término es variable x y todo en el segundo término es variable y. Quiere decir que están separadas las variables. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente operar algebraicamente, que en este caso no hace falta, digamos, para separarlas. Si hiciera falta, lo haríamos. Hay dos maneras de trabajar. O se trabaja todo a la izquierda y se integra, integrando la izquierda y la derecha, es decir, integrando el cero, o se pasa uno de los términos hacia la derecha y se integra izquierda y derecha. Es lo mismo. Entonces, trabajando con una integración a izquierda y derecha me queda la integral de y, diferencial de y, igual a la integral de x cubo menos 1 diferencial de x. Cada integral, por supuesto, con su diferencial. La resolución de la parte izquierda es bastante simple, porque la integral de y diferencial de y es y cuadrado sobre 2. Teóricamente tendría que aparecer más constante, pero como también vamos a integrar la parte derecha como una integral de variable x, vamos a poner una sola constante al finalizar, es decir, a la parte de la derecha. Bien, la integral de 2x cubo es 2x cuarta sobre 4 y la integral del número 1 negativo es menos x. Todo eso acompañado de la constante c. Entonces, tenemos dos opciones para trabajar. Podemos acomodar los números y dejar la expresión como está. Podemos llevar todo a la izquierda y poner el primer término con variable y, el segundo término con variable x, igual a la constante. O bien, si se puede, es factible, es fácil, podemos despejar la y para que la expresión quede de otra manera. Cualquiera de las tres formas va a ser correcta. ¿Sí? Este es un ejercicio simple porque no requiere de mucho trabajo algebraico, porque ya cada término está expresado en función de una sola variable. Bueno, sigamos. Segundo ejemplo. Entonces ahí nomás termina el ejercicio, profe. Claro, podés, mira lo que estoy marcando. Esta puede ser la solución o esta puede ser la solución. Se la llama solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí? Bien, vamos al ejercicio B de ecuaciones diferenciales a variables separables. Fíjense, tienen x menos 1 diferencial de x menos, y acá tienen un paréntesis donde dice x por e a la i más e a la i, todo en diferencial de y. Acá tienen el primer término, es solo variable x, pero en el segundo tienen variable x y variable y. Entonces, primero hago un proceso algebraico para separar variables. Proceso algebraico es, primer término lo dejo como está, y en el segundo término saco factor común e a la i. Sacando factor común e a la i, me queda paréntesis x más 1 diferencial de y. Entonces, ahora lo que se puede hacer es un segundo proceso algebraico que sería
dividir ambos lados de la desigualdad, perdón, estoy hablando cualquier cosa, dividir ambos lados de la igualdad por lo que se llama un factor integrante, es decir, factores que me ayuden a mí a separar variables. En este caso, el factor integrante sería x más 1. ¿Por qué? Si yo divido x más 1 en el primer término, x más 1 en el segundo término, y si me permiten, a ver si escribe, aquí también este 0 lo podría dividir por x más 1. A eso ya lo analizamos nosotros, ¿verdad? Porque es lo que más Claro, conviene, por así decirlo, ¿no? exacto. Ustedes miran el ejercicio, lo miran tranquilamente y dicen, bueno, ¿por qué me conviene dividir? Para, en este caso, en el segundo término, ustedes tendrían la variable x y la y. Bueno, dividen todo por x más 1 y fíjense que en el segundo término se cancela, aparece en el primero x menos 1 sobre x más 1 por su diferencial de x, en el segundo término queda solo variable y a la derecha obviamente queda el 0. Entonces ahí lograron separar variables. Y ahora, después de separar variables, ya integran. Integramos como lo hicimos en el práctico de las integrales indefinidas. Igual, la primera integral x menos 1 sobre x más 1, tengo que operar algebraicamente y en este caso utilizar la división de polinomios que vimos en matemática 1, ¿sí? Al dividir los polinomios, x menos 1 dividido x más 1 y rearmando la respuesta, me va a quedar 1 menos 2 sobre x más 1. Eso ustedes lo prueban tranquilos en la casa, esa división de polinomios, que es repaso de matemática 1, y cuando armen el algoritmo de la división, les va a quedar esa expresión. En este caso lo que se hizo fue despejar, digamos, si quieren, la integral de e a la i y pasar todo lo demás. Entonces me queda una expresión para integrar a izquierda y a derecha. Lo hacen cada una en su variable. La integral de la e a la i es e a la i, y acá vamos a hacer distributiva. La integral de 1 me queda x, y la integral de menos 2 sobre x más 1 me queda menos 2 por logaritmo de x más 1. Como terminé de integrar, pongo la constante de integración más c. Bueno, esta ya es una expresión que me lleva a la ecuación general de esta, solución general de esta ecuación diferencial, ¿sí? Pueden dejarla como está o pueden despejar la letra i. Para despejar la letra i, tengo que aplicar logaritmo neperiano en ambos lados, ¿sí? Entonces, al aplicar logaritmo neperiano en ambos lados y despejar la letra i, me queda otra manera de expresar la solución general. Pero no quiere decir que esto que estoy señalando ahora esté incorrecto, ¿sí? Esta, a ver si la podemos marcar, es una manera de expresar la solución general igual que esta. Igual que esa. A ver si se marca. Con la X también se puede, tipo despejar solo la X. O tiene que ser la X. Sí, de poder podés porque es una de las dos variables, pero generalmente se la despeja en i o se la deja toda expresada igualada a constante. ¿Sí? Se deja todo en un solo lado de la igualdad, variable x, variable y igualada a constante. Son distintas maneras, pero en general se usa despejar la y o dejar expresado igualado a constante. ¿Sí? Cualquiera de las formas va a estar bien. Bueno, vamos a sacar esto.
Y vamos a sacar esto para seguir adelante. Bueno, vamos con el segundo tipo de ecuación diferencial que vieron con el ingeniero, que son las homogéneas. Bueno, las homogéneas también tienen una expresión general de una función de dos variables multiplicada por diferencial de x, más una función de dos variables, que sería esto, multiplicada por diferencial de y. Lo que pasa es que para estos ejercicios ustedes tienen o sea, siempre uno empieza a probar si es a variable separable, listo, resuelve. Cuando no se puede con variables separables, tienen que probar si son homogéneas. Para probar si son homogéneas, vi que el ingeniero ya les ha dado un tip, que es al m en xy lo multiplican por lambda y después tiene que quedar igual a lambda en m en xy. Lo mismo pasa con n. N en xy multiplican por lambda y tiene que quedar igual a lambda en n en xy. Esos lambdas, que son operadores, generalmente aparecen elevados a una potencia. Por ejemplo, a la 1 o a la 2 o a la 3. Eso indica el grado de la ecuación diferencial homogénea. Y resulta que para cada ejercicio los grados tienen que ser iguales, ¿sí? Esa es la verificación previa que tengo que hacer para saber si se trata de una ecuación diferencial homogénea y de qué grado es. Para ese caso que ustedes lo verifiquen, pasan a una sustitución establecida que es b igual a y sobre x. Es decir, tengo que hacer un cociente entre y sobre x y reemplazarlo por b. Por lo tanto, si yo despejo la y, me queda b por x, y después tengo que reemplazar diferencial de y por x diferencial de b más b diferencial de x. Esa es la sustitución que se debe hacer en el caso de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Bueno, veamos un ejemplo. Dice, el ejemplo A de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Dice, paréntesis x menos y multiplicado por diferencial de x más x por diferencial de y. ¿Sí? Quizás se pueda resolver como una ecuación a variables separables, pero nosotros vamos a trabajarla como homogénea. Para trabajarla como homogénea, debo verificar lo que les decía verbalmente hace un rato, que en este caso el paréntesis de x menos y sería lo que se conoce como m en xy. Entonces hago m en lambda x, lambda y, lo aplico donde dice x, pongo lambda x, donde dice y, pongo lambda y, es lo que se hace en el paso siguiente. Aquí, factor común lambda, y me queda una expresión de lambda por m en xy. O sea que la primera parte está bien, el lambda está elevado a la 1, hasta el momento tengo grado 1. Vamos con n. Nuestro n para este ejercicio sería la x, ¿sí? N en xy sería x. Si yo lo multiplico por lambda, me queda lambda x. Por lo tanto, sería lambda por n en xy. Verifica en las dos expresiones, en los dos términos, y el lambda queda elevado a la potencia 1. O sea que tengo una ecuación diferencial homogénea de grado 1. Una vez verificado, me voy directamente a la sustitución sugerida para el ejercicio. Es decir, donde dice y, tengo que reemplazar b por x, y donde dice diferencial de y, tengo que reemplazar x por db más b por dx. Vamos a este ejercicio, al que está señalado con negritas, ¿sí? A ver, lo voy a copiar más cerca para que lo vean. Aquí. Ahí lo copio.
¿Sí? Entonces, X lo dejo como está. Donde dice Y, pongo B por X. Diferencial de X lo dejo como está, más X lo dejo como está. Y donde dice diferencial de Y, pongo X por diferencial de B más B por diferencial de X. Es decir, pasé de una expresión con variable XY a una expresión con variable XB. ¿Sí? B corto. Bueno, se trabaja algebraicamente, ¿sí? Sobre todo en el segundo término, distributiva, X por X, X cuadrado, más X por B, XB. Seguimos en el primer término, me quedaría, fíjense que ahora tienen 3 términos, de los cuales 2 de ellos tienen diferencial de X. ¿Sí? Agrupo los términos, los 2 términos, el primero y el último, que tienen diferencial de X, y me queda X menos B por X más B por X, todo que acompaña diferencial de X. Y el término que quedaba, que era el que tenía diferencial de B. Bien, cancelen, dentro del primer paréntesis, se cancela BX que resta y BX que suma. Entonces me queda una expresión mucho más simple, ¿sí? Que sería X diferencial de X menos X cuadrado diferencial de B igual a 0. Está casi listo para trabajar. Llegaron a una ecuación diferencial a variables separables. Entonces, buscamos un factor integrante y en el segundo término, que está mi diferencial de B, ahí tendría que quedar, si hubiese alguna B, listo, pero la X seguro que no. Entonces lo que hago es dividir toda la expresión en X cuadrado. Entonces me va a quedar, primer término, 1 sobre X por diferencial de X. Segundo término, X cuadrado sobre X cuadrado queda 1, entonces va a ser por diferencial de B igualado a 0. Ahora sí que ya separé variables, integro todo lo que es la izquierda y todo lo que es la derecha, y aparece 1 sobre X en integral, más la integral del diferencial de B, y si quieren la integral del 0, la integral de 1 sobre X es logaritmo de X, menos la integral de dB es B, y la integral de una constante del 0 es una constante. Bueno, ahí tienen una expresión en X y en B. Obviamente tienen que volver a la variable original, que era la variable Y. Entonces B, por la sustitución que teníamos arriba, es Y sobre X, y ya me queda una expresión, a ver si me permite, no me permite pintar. A ver ahora. Y ya me queda una expresión, a ver si puedo pintar. No me permite pintar. Y ya me queda una expresión que sería la solución general de la ecuación diferencial, esta, ¿sí? Que es la que habíamos puesto al comienzo. Bien. Profe, ¿Sí? ¿por qué decía que quedaba al final donde está? Era Y sobre X. ¿Por qué Esta decía que hizo, quedaba eso? porque reemplazo B. ¿Se acuerdan que la sustitución dice aquí B igual a Y sobre X? Ah, sí, De sí, sí. donde despejo la Y para después reemplazar. Entonces, si yo tengo que reemplazar B corta, que no es la variable con la que empecé a trabajar, la Claro. variable B corta es Y sobre X. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Bueno. Bien, vamos a un segundo caso de lo mismo. Seguimos en ecuación diferenciales homogéneas. Bueno, esta probablemente se pueda separar variables, no sé, pero a mí lo que me interesa es que la trabajemos como homogénea, ¿sí? Bueno, les voy a dejar de tarea. Agarro la función m en xy, que en este caso es x cuadrado más y cuadrado. Tiene que hacer lambda x, lambda y. Saquen factor común lambda
y el paréntesis que queda de factor tiene que ser el m en xy. Aquí me va a dar una ecuación diferencial homogénea de grado 2, ¿sí? Segundo grado. Tanto para el m en xy como para el n en xy, después de que en casa trabajen un poquito, se van a dar cuenta que coincide y que son lambda cuadrado lo que queda. O sea, ecuación diferencial homogénea de grado 2. Bueno, una vez que lo hacen, que eso se los dejo para que lo practiquen, y ya tengo seguridad de que sea homogénea, vamos a reemplazar la variable y por bx y el diferencial de y por x de b más b de x. Bueno, en la ecuación que está en negritas, reemplacemos. X cuadrado queda como está, donde dice y, pongo su correspondiente identidad, elevado al cuadrado, b cuadrado, x cuadrado. Todo eso va multiplicado por diferencial de x. Menos x, donde dice y, pongo bx, y reemplazo toda la expresión del diferencial de y. Hasta el momento, 2 términos. Cuando hagan la distributiva, me quedan 3 términos. El primero, 4 me van a quedar en este caso. X cuadrado diferencial de x más b, x cuadrado diferencial de x, menos, vamos con la segunda distributiva, x cubo, b diferencial de b, menos x cuadrado, b cuadrado diferencial de x. Tengo 4 términos, de los cuales 3 de ellos tienen diferencial de x. Fíjense que pueden cancelar el segundo término con el cuarto, ¿sí? Lo cancelan y me va a quedar el primero, x cuadrado diferencial de x, menos x cubo b diferencial de b. Todavía le falta un poquito para lograr separar variables. ¿Qué le falta? Faltaría que yo divida toda la expresión por x cubo. Entonces, divido en primer término, en segundo término, y obviamente también se divide el 0, que vuelve a quedar 0. En el primer término, ¿qué queda? 1 sobre x. En el segundo término, queda b diferencial de b, y a la derecha queda 0. Integren. Profe, Sí, en la segunda fila abajo de donde empieza con reemplazando se obtiene tanto, ¿por qué queda en el último término menos x al cuadrado? ¿No tendría que porque ser menos x? mira esto que te estoy señalando. Vos tenés Sí. x por b y por x. Te queda x cubo, ¿sí? Con el signo negativo. Tercer término. Sí. Luego, menos por más menos x por b y por b, te queda x cuadrado b cuadrado. ¿Se ve? Sí, sí. Ahora sí. No ¿Sí? había perdido de vista una de las x. Exacto. La x cuadrado, que va a estar multiplicada y con el b, ¿no? Con b corta, por el primer término y por el segundo término que tenés dentro del paréntesis. ¿Sí? Bueno, integramos y me queda la integral de 1 sobre x diferencial de x, me queda logaritmo. La integral de b me queda b cuadrado sobre 2. Y la integral del 0 me da una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de la constante, cualquiera sea, me da el 0. Bien, me queda una expresión aquí a la izquierda, pero todavía tiene variable b. La tengo que cambiar por su sustitución. Recordemos que b era y sobre x. Entonces la expresión me queda, a ver, me queda logaritmo en x menos 1/2 de y sobre x al cuadrado más c. Entonces, esa última sería la expresión de la solución general de la ecuación diferencial, ¿sí? Homogénea. Pueden dejarla así, pueden, si quieren, despejar la letra i, y es otra manera de encontrar la solución general, como prefieran, ¿sí? El ingeniero en algunos de los ejercicios les despeja la letra i, pero
mayormente es una solución general. Está mezclada, ¿sí? La variable X con la variable X. Bueno, vamos a las lineales con dos ejemplos de lineales. Bueno, la expresión de la ecuación diferencial lineal, y vamos por orden. Primero se vieron las de variables separables, que son las más fáciles. Luego se vieron las homogéneas, poquito más complicadas, que con una sustitución particular después de verificar que sean homogéneas del mismo grado, con una sustitución especial, las convertimos a variables separables y se resuelve. Bueno, para las lineales cambia la situación porque ustedes ya no tienen una expresión general de la ecuación diferencial m en xy por diferencial de x más n en xy por diferencial de y igualado a 0. Ya no lo tienen. Ahora lo que tienen son dos opciones. Una que dice diferencial de y sobre diferencial de x más una expresión, una función en x multiplicada por y, igual a una función en x. O diferencial, aquí está, vamos a corregir, esto es, esperen. Esto es diferencial de x sobre diferencial de y. Ahí hay un error. Es diferencial de x sobre diferencial de y más x por una expresión en y igual a una expresión en y. Ustedes pueden tener lo de la izquierda o lo de la derecha. De acuerdo a la expresión que tengan para trabajar, tienen un reemplazo para la expresión de la izquierda y un reemplazo para la expresión de la derecha. Si estoy en la parte izquierda, el reemplazo es y igual a u por b, ¿sí? Que sería la solución. Y si estoy en la expresión de la derecha, la solución es x igual a u por b. O sea, primero vamos a tomar en cuenta en cuál de los dos casos estoy y recién hago recién planteo la solución que me propone. Bueno, dice, ¿dónde los factores px, qx, pi, pi son funciones continuas en x y en y? Bueno, y vamos a las soluciones posibles. En pantalla tiene la parte de la izquierda, que es diferencial de y sobre diferencial de x, más p en x por y igual a q en x. Hemos dicho que admite una solución u por b. Bueno, esa solución u por b es la que está planteada aquí. ¿Sí? Esa. ¿Qué sería? A ver si podemos pintar de amarillo. ¿Se me permite? Ahí está. Si tengo la expresión de planteo amarillo, la solución es lo que está en amarillo. Y si tengo, lo vamos a pintar de otro color. A ver. Y si supongamos que tengo esto en celeste, la solución va a ser la que tengo en celeste. ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a dejar pintado en colores para que veamos los ejercicios y cómo los resolvemos. Fíjense el ejercicio que dice, diferencial de y sobre diferencial de x más 3xy igual a 8x. Obviamente, un poquito presto atención, tengo una expresión del tipo de la que está en amarillo. Por lo tanto, la solución es la que tengo planteado en amarillo. Lo único que tiene que hacer es distinguir P y Q y reemplazar en la solución. Bueno, dado el planteo, entonces, ¿qué sería P? P sería un polinomio en X, o no un polinomio, perdón, es una función en X, que en este caso, vamos acá, en este caso es 3X, porque está acompañado por Y. Y Q en X, que es lo que tengo a la derecha, 8X es Q en X. Una vez que yo tengo claro qué es P, función en X, y qué es Q,
otra función en X, reemplazo en esta expresión que está en amarillo. ¿Sí? Bueno, vamos a reemplazar. Ahí la tienen, en la expresión que reemplazo, y reemplace. P de X es 3X, copio, sigo, donde dice E a la integral, vuelvo a reemplazar P de X por diferencial, que multiplica a Q, que es 8X más constante. Bueno, ahora tenemos que resolver las integrales. La integral de 3, negativa, ¿no? Adelante. De 3X es 3X cuadrado sobre 2. Entremos al corchete. Acá tienen una integral que primero resolvemos esta, que es 3 medios de X cuadrado, va a estar multiplicado por 8X diferencial de X. Y me toca una integral a resolver por alguno de los métodos que tengamos o que nos acordemos para resolución de integrales. Pues, recuerden, ¿cuáles eran los métodos para resolución? Era por descomposición, por sustitución o por partes, como quieran. Acá, por ejemplo, podríamos usar quizás una sustitución, ¿sí? El X cuadrado se lo sustituye por U y la derivada del X cuadrado, que es 2X, diferencial de X, hace parte para el reemplazo de la integral, ¿sí? A ver, vamos a ver si lo podemos trabajar, a ver si me deja. A ver si puedo trabajar. Vamos a copiar un pedacito. Vamos con paciencia, porque cuando estamos compartiendo pantalla cuesta trabajar con las fórmulas matemáticas. Bueno, sería trabajar, a ver si me deja, a ver si puedo. No, a ver. Bueno, a ver. A ver si encuentro dónde están las integrales. Ahí está. Bueno, yo quiero hacer la integral de E No, no me deja porque esto está muy chiquitito. No, no me deja. Bueno, si no lo pueden resolver, que no es una integral complicada, bueno, vamos a volver. Ahí está. Les digo, resuelvan la integral, esta que tienen aquí abajo, reemplacen esto, X cuadrado por U, la derivada es 2X diferencial de X, el 8, que es un factor dentro de la integral, puede salir afuera del símbolo integral, entonces ya es como un poco más fácil, ¿sí? Trabajen con esa integral, si no cualquier cosa ya se les sube un archivo para que lo puedan ver en la plataforma, pero no es una integral muy complicada. Bueno, entonces la resolución de la integral sería la que tienen aquí, ¿sí? Acá sería E es la primera que aparece, el primer factor que aparece es E a la 3 medios de X cuadrado, y la resolución de lo que queda dentro de la integral, a ver, no, este ejercicio lo van a dejar, porque no sé si tiene algún inconveniente. Déjenlo, yo lo voy a tratar de armar para subírselo, o se lo paso al ingeniero para que se lo suba a la plataforma, ¿sí? Si no lo terminan de resolver.
pero sería, falta la resolución de la integral. Sí, esto creo que tiene un error acá, en esta parte. Pero bueno, lo dejemos como para trabajar. Entonces, la idea, identifico, me vuelvo para arriba un poquito, identifico de qué tipo de ecuación lineal estoy hablando, si la que está en amarillo o la que está en azul, y de acuerdo a eso, planteo la solución general, reemplazo, resuelven las integrales y ya queda resuelta la expresión de la solución general. ¿Sí? Bueno, este va a quedar entonces de tarea para que lo termine como de acomodar, digamos, y podérselo subir. Vamos a un segundo caso, un segundo ejemplo, que es 2y diferencial de x más, paréntesis, x más y cuadrado diferencial de y igual a 0. Bueno, acá, por ejemplo, no está expresado diferencial de x sobre diferencial de y o diferencial de y sobre diferencial de x. No está. Entonces, lo que conviene es, primero, dividir, fíjense, vamos a dividir toda la expresión por diferencial de y. Al dividir todo en diferencial de y, en este caso hemos buscado un factor integrante también multiplicado por 2y, lo que me permite dejar el primer término solamente con diferenciales. ¿Sí? Hago un pequeño trabajo algebraico antes. Me queda diferencial de x sobre diferencial de y más, y dice la división, me queda el primer término por 2y y se cancelan los diferencial de y. El segundo término, estoy hablando de la fracción que tienen como segundo término, y me queda 2, 4 dividido en 2 me da de 2, y cuadrado sobre y me da de y. Bien, ahí acomodemos, sigamos acomodando, y queda diferencial de x sobre diferencial de y más 1 sobre 2y por x menos 2y. Bueno, esto es del tipo de lo que tenemos acá, de este, ¿sí? Lo llevo para abajo. A ver si ahí lo puedo pegar. No, lo pego en cualquier parte. A ver si lo puedo pegar a esto. Control C. A ver si me permite. No. No quiere trabajar la computadora hoy. Bueno, es del tipo diferencial de x sobre diferencial de y más una función en variable y por la x, y a la derecha otra función en variable y. O sea, es del tipo de lo que tengo aquí abajo, que sería lo que he pintado en celeste. Identifiquen qué sería la función en y, qué sería, o sea, el p de y el q de y. Una vez identificados, reemplazan en la solución general, la que estaba pintada en azul, que es esta, que está aquí en pantalla. Entonces, reemplazan, a ver, donde dice p de y tengo que poner 1/2 de y por su diferencial. Sigo. Corchete, integral de e, ahora positiva la integral de p de y por diferencial de y, y abajo, en el argumento de la integral, va q de y, que es menos 2y. Todo eso más constante. Bueno, trabajemos un poquito. La integral de menos 1/2 o 1 sobre 2y diferencial de y es logaritmo. Es menos 1/2 del logaritmo. Adentro del corchete, la misma integral, pero sin el signo menos, acompañada por el factor menos 2y por diferencial de y más c. Bueno, la integral que tienen afuera del corchete la pueden trabajar por propiedades de los logaritmos. Ustedes saben que si tengo un número que multiplica un logaritmo, esa es potencia del argumento. Por eso se
Por eso queda ahí a la elevado a la 1/2, ¿sí? Lo que multiplica el logaritmo en la parte izquierda sube como potencia. Adentro del corchete hago la misma aplicación de la propiedad, multiplicado por el factor menos 2i, diferencial de i, eso no toque nada. Saben que e elevado a la logaritmo, acá, e elevado a la logaritmo en base e, por propiedad del logaritmo queda el argumento, por eso queda i a la 1/2. Adentro de la integral y del corchete, i a la 1/2 por menos 2i por, acá se escapó, esto es diferencial de i. Entonces, el número menos 2 puede salir afuera de la integral y me queda i a la 1/2 por i, propiedades de potencia de igual base. I a la 1/2 por i se suman los exponentes y me queda 3/2. Todavía no integré, ¿no? Todavía no resolví la integral. Entonces, vamos más abajo. I a la menos 1/2 queda como está dentro del corchete. Sale el número menos 2 de la integral y se integra i a la 3/2. La integral de i a la 3/2 es i a la 3/2 más 1 sobre 3/2. Más 1. ¿Sí? Bueno, trabajen un poquito con los números y me va a quedar menos 4/5 de i a la 5/2 más c. Ahí tienen la solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí? Solución general de la ecuación diferencial. Acá también creo que hay un errorcito. Ahí. Bueno. Entonces, estos son los 3 tipos de ecuaciones diferenciales que tienen. Las dos primeras tienen una expresión general muy parecida. La primera, la más fácil, que son las de variables separables. La segunda, tienen que verificar que sea homogénea del mismo grado, hacer una sustitución, los lleva a variables separables y de ahí continúan como si fuera variables separables. En cambio, esta expresión es distinta. Tienen una expresión de diferenciales que también, por ejemplo, en el caso de lo que está pintado en amarillo, el primer término podría decir I', ¿sí? I'. I' significa, en matemática, diferencial de I sobre diferencial de X. Entonces, capaz que en algunos ejercicios aparezca I'. Bueno, lo cambian por diferencial de I sobre diferencial de X. En el caso del que está pintado de celeste, puede aparecer X'. Bueno, X' es diferencial de X sobre diferencial de Y. En estos casos que la forma de presentar la ecuación diferencial es diferente, entonces ustedes deben elegir cuál de las dos soluciones van a utilizar en función del planteo que tengan original, ¿sí? Del ejercicio. Bueno, con esto termina lo que sería la parte de repaso de ecuación diferencial y de los 3 tipos de ecuación diferencial que tiene. ¿Alguna pregunta de esto antes de que deje de compartir pantalla? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No, profe. Bueno, dejo de compartir pantalla entonces. Bien, bueno, esta sería ya la última parte de la clase de hoy, que no ha sido una clase muy larga porque es una clase de repaso. Se les va a abrir una actividad que va a ser prolongada porque tienen varios ejercicios para resolver a modo de repaso de los trabajos prácticos que entran en el parcial. ¿Sí? Es un ejercicio de repaso que lo que hacemos es plantearlo como actividad
para que ustedes se involucren y trabajen, hagan los ejercicios y los suban a la plataforma. Eso es a modo del presente de la clase de hoy, que saben que es importante para rendir el parcial de la semana que viene. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas, no hay nada? Yo no, profe. Bueno, queda el ejercicio que quedó ahí a medio resolver una de las integrales. Yo lo voy a plantear, lo voy a armar un pequeño archivo para subirlo en plataforma. Así que estén atentos con ese ejercicio. ¿Sí? Profe, este último que usted usó para la clase, ¿lo va a subir? ¿Este material? Sí. Sí, lo subo, pero después de que lo corrija. Lo corrija, Bueno, lo chequee a ver si está bien, porque me parece que había un error en la integral. Sí, no tengo inconveniente. Bueno, si no hay más consultas, entonces damos por terminada la clase y por favor estén atentos a la plataforma. El material ya se les habilitó, material, videos, de todo lo que son el contenido de la asignatura, porque ya no hay más contenido para dar. Queda la semana que viene de parcial y la siguiente semana de recuperación y para los que estén en condición de promoción y con eso completamos, ¿sí? Así que bueno, mucha suerte para la semana que viene y estén atentos a la plataforma. Bien, Chau, profe, chicos. muchas gracias. Chau, Hasta chau. luego, profe.